Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Bienvenidos. Bien. Este es el 24º domingo de tiempo ordinario. Las lecturas de este fin de semana son Eclesiástico, capítulo 27, versículo 30 a capítulo 28, versículo 7. La segunda de Romanos, capítulo 14, versículos 7 al 9. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 21 al 35. Bienvenidos. Les incluyo un enlace con las lecturas para todos aquellos que deseen leerlas, tengan acceso a ellas. Bien. Vamos a hablar de cómo uno se abre al poder del perdón. Abrirnos al poder del perdón. Sabemos que el pecado destruye, es una fuerza destructiva. Destruye nuestras vidas, nuestras almas, nuestra identidad como hijos de Dios. Eclesiastés nos añade que uno de sus alimentos favoritos es el rencor y la cólera o la ira. En otras palabras, nos dice que una de las señales de que estamos aferrados a nuestro pecado es guardar rencor y andar siempre con corajes y buscando retribuciones y venganzas. Y es que el pecado funciona en la persona engañándola. Al hacerle pensar que el problema de que todo lo que anda mal en su vida es por causas fuera de sí, cuando en realidad está el problema en el interior de la persona. Una de las armas más poderosas en contra del pecado y que muchas veces subestimamos su poder es el perdón. Perdonar y ser perdonados. Buscar el perdón y buscar perdonar. Y qué fácil es guardar rencor y ofensa a otra persona. Y ese agarrarnos a ese coraje que tenemos, a ese sentirnos ofendidos, es el mismo esfuerzo de agarrarse al pecado mismo. El perdón tiene el poder de liberarnos. ¿Y de qué nos libera? Nos libera del peso del rencor y la cólera. Porque sentir rencor y cólera en la vida pesa en la persona. La va destruyendo. De la misma manera que funciona el pecado en la persona. El libro de Eclesiastés nos dice: piensa en tu fin y deja de odiar. Y luego dice: no guardes rencor a tu prójimo. Tenemos mucho que perdonar porque tenemos mucho por qué ser perdonados. La lectura nos pide que nos abramos al poder del perdón. No estamos hablando de decir, te perdono, perdóname, sin entender realmente lo que eso significa. Porque eso, si simplemente son palabras, no hace ningún efecto en la persona. Tenemos que entender el poder del perdón. Es bien importante. Y es que estamos hablando de una carretera de doble vía. Que si no somos capaces de perdonar de veras, jamás seremos capaces de realmente buscar el perdón. No es un evento solitario o único en nuestras vidas. Es una dinámica de sanación y misericordia que tenemos que ejercer y ejercitar una y otra vez, constantemente, por el resto de nuestras vidas. Esto es lo que Jesús nos quiere decir cuando le responde a Pedro a la pregunta de cuántas veces. No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y esto significa siempre. Bien. Entonces, Eclesiastés nos dice, si un hombre guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados?
Y está ahí el hecho de que no solo se nos pide pedir perdón o perdonar, se nos pide entender el poder del perdón. Nuestra severidad con otros es un espejo de nuestra falta de compasión hacia nosotros mismos. Si no podemos perdonar a otros, ¿cómo podemos creer que merecemos ser perdonados? No merecemos nunca, pero que podemos y que Dios desea perdonarnos. Es importante que podamos creer en nuestra capacidad de perdonar a otros. Solo así seremos capaces de creer en la posibilidad de realmente ser perdonados. Mientras más trabajamos en esa capacidad de perdonar, porque es un proceso, no quiero engañarlos y decirles que es fácil perdonar. No es fácil perdonar, es algo difícil que se nos pide. Pero vamos creciendo en nuestra capacidad de perdonar a otros, de tener compasión por los que nos hacen daño y nos hacen mal. Y al hacer eso, nos vamos abriendo poco a poco más a la misericordia de Dios y al poder de la gracia y el perdón en nuestras vidas. Mientras más perdonamos, más nos hallamos perdonados. Nos damos cuenta de cuánto se nos ha perdonado a nosotros en nuestras vidas. Como Jesús en la parábola del rey y el servidor. Esta historia que nos choca, porque a pesar de que el rey perdona al servidor, el servidor se rehúsa a perdonar a su compañero. El servidor muestra que no entiende de qué se trata la gracia del perdón. En el ruego del perdón, tanto del servidor como del compañero, se usan las mismas palabras. Ten paciencia conmigo. Ten paciencia conmigo. Paciencia significa perseverar cuando es difícil esperar. En otras palabras, el ruego, ten paciencia de mí, pide, no te rindas conmigo, aun cuando te he fallado. Ten fe en que puedo ser mejor persona. Esto requiere compasión, esto requiere misericordia. Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia, como dice, ¿no? La Escritura. Dios es un Dios que perdona, un Dios que ama. El perdón es el combustible de su plan de redención. Es su plan para vencer la muerte y el pecado. Es su manifestación de amor. Creemos nosotros que podemos ser mejores personas. De verdad creemos que podemos ser mejores personas a pesar de cuántas veces hemos fallado. Esta pregunta es clave para dejar finalmente a Dios que nos sane, que nos levante, que nos ayude. Si creemos que podemos ser mejores personas, si de verdad lo creemos, comenzamos a creer que otros también alrededor de nosotros pueden ser mejores personas. El perdón es contagioso. Cuando vemos ejemplos de perdón, se nos muestra un camino para perdonar. La misericordia produce misericordia. El perdón tiene poder. Perdonar nuestros pecados es tan importante que Jesús vino al mundo para vencer el pecado. ¿Y cómo se vence el pecado? Con el perdón de nuestros pecados. Para que podamos obtener el perdón, fue capaz de morir en la cruz. Antes de morir en la cruz, Él ya había perdonado a todos los que lo pusieron allí. Tenemos la evidencia de las palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dentro de su dolor y su agonía, su corazón estaba lleno de compasión y de misericordia, más que nada, de mucho amor. El perdón libera,
sana, reconcilia, une, salva. El perdón tiene poder. Hoy Jesús nos llama a que nos abramos al poder del perdón. Nuestra capacidad de perdonar y nuestra apertura a ser perdonados nos abre las puertas a la vida eterna. Dios me los bendiga a todos y seamos santos.